La desesperación es un terreno peligroso. Es ese lugar del alma donde la esperanza se agota, la fe se tambalea y la oscuridad parece más densa que nunca. Tal vez has estado ahí. Tal vez estás ahí ahora. Oraciones sin respuesta, puertas cerradas, promesas que se retrasan y una sensación en el pecho que grita: ¿dónde está Dios? Pero escúchame con atención. Dios no guarda silencio cuando estás desesperado. Él habla, Él responde, Él se revela, y aunque no siempre lo hace como esperamos, siempre lo hace con precisión divina. Este mensaje es una respuesta del cielo para tu alma abatida, porque no estás solo, no estás olvidado, y tu clamor no ha sido ignorado. A lo largo de este video, vamos a descubrir cómo Dios te habla cuando estás al borde del colapso, cuando ya no puedes más, cuando lo has intentado todo y aún así todo parece derrumbarse. Verás que el silencio no siempre es ausencia, que la demora no siempre es olvido, y que en los momentos más desesperantes Dios habla de forma más profunda. Vamos a caminar juntos por la palabra. Vamos a ver cómo Él habló a Elías en su cueva, a Agar en el desierto, a Pablo en medio de la tormenta, y cómo hoy quiere hablarte a ti. Porque cuando el corazón grita de desesperación, el cielo responde con dirección. Escribe en los comentarios: aún en mi desesperación, Dios me habla. Esa declaración puede encender la fe en alguien que hoy necesita una señal, una palabra, una voz que confirme que el cielo todavía está presente. Dale like, comparte este video y suscríbete si deseas recibir palabra viva cada semana. Alimento fresco que viene directamente del corazón de Dios para el tuyo. Prepárate, porque en este mensaje vas a aprender a escuchar a Dios en medio del ruido, del dolor y del silencio. 1. Dios habla a través del silencio, que parece vacío. Uno de los momentos más desconcertantes para un hijo de Dios es cuando clama con desesperación y no hay respuesta. Ora, llora, grita, suplica, pero el cielo parece cerrado, y es ahí donde muchos piensan que Dios ha guardado silencio, que los ha abandonado, que ya no está. Pero, ¿y si te dijera que ese silencio es una forma en la que Él te está hablando? Dios no siempre responde con palabras audibles, ni con manifestaciones visibles. Muchas veces Él habla en el silencio, y ese silencio no es vacío. Está lleno de propósito, lleno de dirección, lleno de formación. Es un lenguaje espiritual que no todos comprenden, pero que transforma a los que permanecen. Porque el silencio de Dios no es rechazo, es invitación, una invitación a profundizar, a buscar más allá de lo superficial, a escuchar más con el espíritu que con los oídos. Elías vivió esto de manera dolorosa. Después de una gran victoria en el monte Carmelo, entró en una profunda desesperación. Corrió, huyó, se escondió en una cueva y allí, en ese lugar oscuro, emocionalmente devastado, le pidió a Dios morir. Su alma no soportaba más. ¿Y cómo respondió Dios? No fue con fuego, ni con terremoto, ni con viento fuerte. Primero Reyes 19:12 dice: y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Fue en ese susurro, en ese silencio lleno de presencia, donde Elías volvió a escuchar a Dios. Así también te habla a ti. Tal vez no lo sientas, tal vez no lo escuches con claridad, pero en medio de tu desesperación, Dios está susurrando, no con estruendo, sino con intimidad, porque hay palabras que solo se entienden cuando el alma está en silencio. Y muchas veces, la desesperación te lleva precisamente a ese punto, donde ya no puedes gritar y solo puedes escuchar. El silencio de Dios te obliga a detenerte,
a examinar tu interior, a filtrar las voces externas, a separar lo urgente de lo eterno. Es allí donde Él te muestra quién realmente eres y, más importante, quién es Él para ti. En ese aparente abandono, te está enseñando a depender, no de las emociones, sino de la convicción. Salmo 46:10 declara: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». ¿Ves? La quietud no es pasividad, es una postura espiritual. Es un estado del alma que dice: no entiendo, pero confío. Y cuando decides confiar en medio del silencio, el cielo se alinea y Dios empieza a hablarte con más claridad que nunca. En el silencio también se revelan tus verdaderas motivaciones. ¿Estás buscando a Dios por lo que te da o por quién Él es? ¿Te acercas a Él solo para salir del problema o porque sabes que aún sin respuesta su presencia es suficiente? Esas preguntas solo pueden responderse en el desierto, en la cueva, en la desesperación. No huyas del silencio, abrázalo, porque detrás de cada momento sin respuesta hay una voz esperándote. Y esa voz no solo te consuela, te transforma. Lo que hoy parece distancia, mañana será revelación. Y lo que hoy parece abandono, mañana será el testimonio de que en tu desesperación Dios estaba más cerca de lo que creías. Él no ha callado. Solo ha cambiado la frecuencia, y si ajustas tu oído espiritual, descubrirás que su voz sigue presente, que su amor sigue intacto, que su plan sigue firme, porque el silencio de Dios no es el final, es el preludio de algo glorioso que está por comenzar. 2. Dios habla a través de su palabra cuando todo se cae. Cuando estás desesperado, las emociones pueden gritar más fuerte que la fe. La mente se llena de dudas, el corazón se inunda de temor y la esperanza parece escaparse entre los dedos. En ese momento, el enemigo susurra mentiras. Dios te olvidó, nunca saldrás de esto, ya no vale la pena seguir. Pero es justamente ahí donde Dios te habla de forma más poderosa, a través de su palabra. La Biblia no es solo un libro, es la voz viva del cielo. Hebreos 4:12 lo dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. En medio del del caos, la Escritura se convierte en el ancla que sostiene tu alma. Versículos que quizás antes leías sin emoción, ahora se convierten en sustento, en medicina, en refugio, porque cuando todo alrededor se cae, la palabra permanece firme. En el desierto, Jesús fue tentado por el diablo. Estaba físicamente débil, emocionalmente solo, en una condición humana límite. Pero cada vez que fue confrontado, no respondió con emociones ni con lamentos, sino con la palabra: escrito está. Esa fue su arma, su escudo, su fuerza, porque la palabra no solo defiende, también fortalece, sana y direcciona. Cuando estás desesperado, necesitas más que consuelo humano. Necesitas verdades eternas, promesas que no cambian con el clima emocional. Y eso solo se encuentra en la Escritura. Abre tu Biblia, aunque no tengas fuerzas, aunque no entiendas todo, aunque parezca que no hay nada nuevo, porque en ese acto de obediencia, Dios comenzará a hablarte. Tal vez no en la primera página, tal vez no en los primeros minutos, pero si perseveras, su voz emergerá como un río que fluye dentro de ti. Los salmos son un refugio especial para los desesperados. David escribió en el Salmo 119:92: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Ves? La palabra lo sostuvo cuando todo se desmoronaba. Fue su delicia, su fuente, su aliento, y lo mismo puede ser para ti hoy. Muchos buscan señales, milagros, palabras proféticas, y Dios puede hablar de muchas maneras. Pero su palabra escrita es la voz más segura, más directa, más personal que puedes recibir,
porque cada versículo fue inspirado para fortalecer, corregir, consolar, levantar. No importa cuán hundido estés, la palabra es más profunda que tu desesperación. Puede llegar al fondo y sacarte de ahí. Escribe en los comentarios: cuando todo se cae, la palabra de Dios me sostiene. Tu declaración puede ser exactamente lo que otro corazón necesita leer hoy, porque tal vez alguien más está buscando respuestas y tú puedes ser el canal para que recuerde que Dios sigue hablando y su voz está escrita, viva y disponible. Cuando atraviesas momentos de desesperación, hay algo que debes entender. Tu alma necesita ser dirigida por algo más sólido que tus emociones. Las emociones cambian, suben, bajan, se confunden, pero la palabra de Dios permanece. Es estable, eterna, poderosa. Y cuando decides refugiarte en ella, en vez de dejarte llevar por tus sentimientos, te vuelves invencible en lo espiritual. Mira lo que dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Sabes lo que eso significa? Que cada promesa escrita en la Biblia tiene un destino, un propósito, una eficacia garantizada. Y si tú decides aferrarte a una de ellas en medio de tu desesperación, esa palabra va a producir algo. No es una posibilidad, es una garantía divina. Muchos en la Biblia fueron sostenidos por palabras que Dios les habló. Pero esas palabras no siempre se cumplieron de inmediato. José recibió sueños que tardaron años en cumplirse. Abraham esperó décadas por Isaac. Ana clamó durante largo tiempo antes de concebir a Samuel. Pero todos ellos, en su proceso, fueron fortalecidos por lo que Dios les había dicho. No por lo que sentían, ni por lo que veían, sino por la palabra viva que los sostenía desde adentro. Así también contigo. Dios ha hablado sobre tu vida, tal vez en devocionales, en mensajes, en tiempos de oración. Y aunque hoy te parezca que todo se ha apagado, esas palabras siguen vivas. No han muerto, solo están en proceso. Y en tu momento más desesperado, lo que más necesitas hacer es volver a esas promesas, volver a esa verdad escrita, releer, declarar, meditar, repetir, hasta que tu alma recobre la fe. En Jeremías 15:16, el profeta dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Esa es la imagen, comer la palabra, alimentarse de ella como alimento diario. Porque si el cuerpo necesita pan, el espíritu necesita escritura. Y cuando estás desesperado, es cuando más debes comer de ella, aunque no tengas apetito espiritual. Porque es precisamente entonces cuando más vida genera. Dios también habla con precisión. Es impresionante cómo, en medio del dolor, un solo versículo puede parecer escrito exclusivamente para ti. Y no es imaginación, es el Espíritu Santo iluminando la verdad en el momento exacto. Porque Él sabe lo que tu alma necesita. Él conoce la palabra precisa para restaurar tu fe, para aclarar tu mente, para darle dirección a tus decisiones. No subestimes el poder de abrir tu Biblia en los días más oscuros. No digas: hoy no tengo ganas, porque es en esos días cuando el enemigo más quiere aislarte de la verdad. Quiere que olvides quién eres, qué te fue prometido y qué autoridad tienes como hijo o hija de Dios. Pero si tú decides pelear con la palabra, esa desesperación comenzará a ceder y la esperanza comenzará a renacer. Hay promesas esperando ser activadas. Hay palabras esperando ser creídas. Hay verdades esperando ser declaradas con fe. Y todo eso está disponible para ti, cada día. Porque la palabra de Dios no depende de circunstancias. Depende de disposición.
Si hoy decides creerle, declarar lo que está escrito y sostenerte, en ello estarás escuchando la voz más firme, más poderosa y más fiel que jamás existirá. La voz de Dios escrita para ti. 3. Dios habla a través de personas en momentos desesperados. Dios, en su infinita sabiduría y amor, conoce perfectamente lo que estás viviendo. Él ve tu desesperación, tus lágrimas ocultas, tus oraciones ahogadas por el dolor. Y muchas veces, una de las formas más directas que utiliza para hablarte es a través de personas. No necesariamente profetas, pastores o líderes, aunque puede hacerlo, sino también a través de amigos, desconocidos, incluso personas que jamás imaginarías que Él usaría para tocar tu alma en el momento más crucial. Desde el principio de la Escritura vemos cómo Dios ha usado voces humanas para traer consuelo, corrección, dirección. Elías necesitaba una palabra y Dios usó a un ángel para alimentarlo y decirle: levántate, porque largo camino te resta. Primero Reyes 19:7. Job fue consolado, aun en medio de sus quejas, por la voz directa de Dios, pero también confrontado por los que lo rodeaban. A través de otros, el Señor muchas veces revela verdades profundas que no estamos viendo por el peso de la aflicción. Tal vez estás esperando que el cielo se abra con truenos y relámpagos, pero Dios ya te está hablando por medio de una conversación, una frase, un mensaje, un video como este. Porque Dios es creativo, intencional y oportuno. Él puede usar la boca de un niño, el abrazo de una madre, la visita de un amigo, la predicación de un desconocido e incluso los comentarios de personas que no saben lo que estás viviendo, pero que dicen justo lo que tu corazón necesitaba. Oír. En tu desesperación debes estar atento, no solo a lo sobrenatural, sino a lo cotidiano, porque Dios no está limitado a hablar desde un púlpito. Él puede usarte a ti mismo para hablarle a otros, y al hacerlo, también te habla a ti. Porque muchas veces, mientras bendices, eres bendecido. Mientras das una palabra de aliento, el Espíritu renueva tus fuerzas. También es importante discernir quiénes son las personas que Dios está usando y quiénes son aquellas que el enemigo podría estar utilizando para sembrar confusión. La voz de Dios trae paz, no caos, trae claridad, no confusión. Por eso, aunque alguien diga una palabra aparentemente buena, si no se alinea con la verdad de la Escritura, no proviene del Espíritu Santo. Dios nunca se contradice. Su voz, aunque venga por medio de otros, siempre confirma lo que Él ya sembró en tu espíritu a través de su palabra. Muchos testimonios han comenzado con frases sencillas. No sé por qué te digo esto, pero... Y justo ahí, la voz de Dios desciende, porque cuando el corazón está abierto y la necesidad es genuina, Dios responde. A veces lo hace con poder, a veces con ternura, pero siempre con intención, porque Él no quiere dejarte en ese estado. Él quiere sacarte, fortalecerte, afirmarte, y muchas veces lo hará por medio de alguien más. Escribe en los comentarios: Dios puede hablarme por medio de otros. Tal vez tu afirmación se convierta en respuesta para otro que está esperando una señal. Recuerda, una palabra puede salvar una vida, y tú puedes ser el canal que Dios use. Decláralo con fe y permanece atento, porque Dios está más cerca de lo que piensas y ya está hablando. 4. Dios habla a través del Espíritu Santo en tu interior. Cuando estás desesperado, lo que más anhela tu alma no es solo una solución externa, sino una paz interior. Esa paz no viene del mundo ni de circunstancias favorables. Viene del Espíritu Santo que habita en ti. Él no es un poder impersonal, es una persona, es Dios en ti.
y una de sus funciones más hermosas y poderosas es hablar directamente a tu corazón cuando todo a tu alrededor parece en ruinas. Jesús prometió en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa es su voz. El Espíritu te enseña, te recuerda, te guía, y en tus momentos de desesperación se convierte en un susurro suave pero firme dentro de ti que dice: no te rindas, no estás solo, estoy aquí. Muchos creyentes esperan oír la voz de Dios desde fuera, pero Jesús dijo claramente en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Su voz es interna, silenciosa para el mundo, pero poderosa para tu espíritu. Es como un pensamiento que no nace de ti, como una convicción que no puedes explicar. Es paz que no entiendes, dirección que no planeaste, fuerza que no sabías que tenías. En la desesperación, cuando todo parece colapsar, el Espíritu Santo no grita, te guía, no se impone, te convence, no acusa, te recuerda quién eres y en quién crees. Él te levanta desde lo profundo, y cuanto más aprendes a escucharlo, más rápido reconoces su voz en medio del caos. Romanos 8:26 nos muestra que incluso cuando no sabes cómo orar, el Espíritu Santo intercede por ti con gemidos indecibles. ¿Puedes imaginar eso? Aun cuando tus palabras se acaban, Él no deja de hablar por ti, en ti, contigo. Él ora lo que tu alma no puede expresar. Él interpreta tus lágrimas, tus suspiros, tus silencios, y mientras lo hace, te fortalece. Pero para oír al Espíritu, necesitas silencio interior, no necesariamente externo, sino dentro de ti. Tienes que calmar la ansiedad, bajar el volumen de tus emociones, pausar el ruido de las opiniones. Tienes que entrar en el secreto, no con una fórmula, sino con un corazón dispuesto. Y en ese momento la voz del Espíritu empieza a fluir, no con discursos largos, sino con frases que lo cambian todo. Estoy contigo. Esto también pasará. Mi gracia te basta. Suscríbete ahora mismo a este canal. Si esta palabra está encendiendo algo en tu interior, si sientes que el Espíritu Santo te está hablando ahora mismo a través de este mensaje, únete a esta comunidad de fe. Aquí cada palabra es sembrada con propósito. Cada enseñanza es una herramienta del cielo, cada video es una extensión de lo que el Espíritu quiere decirte. Haz clic y camina junto a miles que también están aprendiendo a escuchar la voz de Dios en medio de su proceso. 5. Dios habla a través de la adoración en tu desconsuelo. Cuando estás desesperado, lo último que tu carne quiere hacer es adorar. El alma herida se encierra, el corazón roto se calla, la mente confundida se desconecta. Pero es precisamente ahí donde la adoración se convierte en un canal sobrenatural por el cual Dios habla, actúa y se revela. Porque la adoración no depende de cómo te sientes, depende de a quién crees. No nace de la emoción, nace del Espíritu. La Biblia está llena de ejemplos de personas que, en medio de su dolor más profundo, eligieron levantar sus manos, abrir su boca y exaltar a Dios. ¿Por qué? Porque sabían que la adoración abre el cielo. No cambia necesariamente las circunstancias al instante, pero cambia la atmósfera interior. Y cuando el ambiente del alma cambia, entonces puedes oír a Dios con claridad. David, perseguido, traicionado, escondido en cuevas, escribió salmos que hoy aún nos fortalecen. En el Salmo 42:5 se hablaba a sí mismo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. En medio de la desesperación, adoró, y fue esa adoración
la que mantuvo su conexión con la voz de Dios. Pablo y Silas, encarcelados, golpeados, encadenados en lo más profundo de la prisión, decidieron cantar himnos a Dios a medianoche. No porque todo iba bien, sino porque sabían que la adoración es guerra espiritual. Y mientras adoraban, no solo las cadenas físicas se rompieron, también las espirituales. Y lo más impresionante es que Dios se manifestó y les habló a través de un terremoto que abrió las puertas de su encierro. Cuando decides adorar en tu desesperación, estás haciendo una declaración. Dios sigue siendo digno. Aunque yo no entienda nada, estás diciendo, mi fe no depende del resultado, depende de su presencia. Y esa actitud toca el corazón del Padre, provoca respuesta, y muchas veces, en medio de una adoración sincera, el Espíritu Santo desciende con una palabra exacta, un susurro, una visión, una certeza. La adoración también alinea tu espíritu. Mientras cantas, el temor se desvanece. Mientras levantas tus manos, el peso de la desesperación comienza a caer. Mientras declaras que Él es santo, fiel, poderoso, tu alma se reconecta con la verdad. Y en esa verdad, Dios habla. No porque lo estés forzando, sino porque tu espíritu se abre al canal correcto. Dale like a este video. Si esta palabra ha tocado tu corazón, si sientes que en medio de tu desesperación necesitas levantar una adoración, hazlo también con tu acto de fe digital. Este me gusta no es solo un clic, es un testimonio de que aún crees, aún adoras, aún esperas. Además, cada like extiende el alcance de este mensaje a más personas que hoy necesitan saber que Dios también habla cuando se adora con lágrimas. La adoración en medio de la desesperación es un lenguaje que el cielo entiende con claridad. No necesitas palabras elocuentes, ni melodías perfectas, ni un ambiente especial. A veces basta con un susurro, con una lágrima que cae mientras dices, gracias, Señor, porque esa gratitud en medio del dolor es una de las expresiones más puras de fe. Es decirle a Dios, no entiendo lo que está pasando, pero confío en ti. En la Biblia, Job es un ejemplo impresionante de este tipo de adoración. Perdió sus hijos, sus riquezas, su salud, y aún así, la Escritura dice que se postró y adoró. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. No fue una reacción emocional, fue una decisión espiritual. Job adoró no por lo que Dios le daba, sino por quien Dios era. Y en medio de su lamento, Dios no solo lo sostuvo, le habló, reveló su gloria, su soberanía, su justicia, y al final restauró todo. Cuando tú eliges adorar en medio del caos, estás declarando al mundo espiritual que tu fe no está en la bendición, sino en el dador, que tu alma no está anclada a lo terrenal, sino a lo eterno. Y esa declaración tiene peso. Rompe cadenas, derriba muros, abre los cielos, porque la adoración auténtica es un grito del espíritu más allá del llanto del alma. La adoración también abre espacio para que el Espíritu Santo ministre directamente a tu interior. En esos momentos, Él puede traer recuerdos, imágenes, versículos, promesas olvidadas. Puede revelarte lo que viene, consolarte por lo que perdiste, darte dirección para lo que debes hacer, porque cuando adoras, no solo das, también recibes. Y muchas veces recibes una palabra tan precisa, tan poderosa, que se convierte en el ancla que necesitas para no hundirte. No esperes sentirte fuerte para adorar. No esperes que todo se arregle para levantar tus manos. Hazlo ahora, en medio del quebranto, del cansancio, de la angustia. Porque esa adoración, esa ofrenda de dolor envuelta en fe, es la que el cielo recoge con deleite.
Y es ahí donde Dios se sienta, como dice el Salmo 22:3. Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En otras palabras, Dios no solo recibe tu adoración, Él habita en ella. Y si Él habita donde hay adoración, entonces no estás solo. Aunque nadie te vea, aunque nadie te entienda, si estás adorando, Dios está contigo. Y si Él está, puedes respirar, puedes resistir, puedes avanzar. Así que hoy, aunque tengas ganas de rendirte, abre tu boca. Aunque no sepas qué decir, susurra su nombre. Aunque no haya música, canta, porque esa adoración en medio de la desesperación es más poderosa que 1000 oraciones vacías. Es un clamor que nace del Espíritu, y a ese clamor, Dios siempre responde con su voz. 6. Dios habla a través de las respuestas que no esperabas. Una de las cosas más impactantes del carácter de Dios es que Él siempre responde, pero no siempre como tú esperas. En medio de la desesperación, buscamos salidas rápidas, soluciones visibles, milagros inmediatos, pero muchas veces Dios habla por medio de respuestas que parecen contradecir nuestras expectativas. Y es ahí donde necesitas una fe madura para discernir que, aunque el camino no es el que pensabas, sigue siendo la voz de Dios guiándote. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, María y Marta claman desesperadamente por Jesús para que sane a su hermano Lázaro. Envían el mensaje a tiempo. Esperan una respuesta inmediata, pero Jesús no llega. Y Lázaro muere. A los ojos humanos, fue una respuesta tardía, un silencio inexplicable, pero lo que parecía un abandono era en realidad una estrategia divina, porque cuando Jesús finalmente llegó, no solo sanó, resucitó, no respondió como esperaban, pero lo hizo con una gloria mayor. Así también Dios obra contigo. A veces cierra puertas que tú querías abiertas. A veces permite pérdidas que no comprendes. A veces guarda silencio en oraciones que hiciste con todo tu corazón. Pero si aprendes a confiar más en su voluntad, que en tu expectativa escucharás su voz incluso en medio del no, porque el silencio de Dios nunca es vacío, siempre está lleno de propósito. Hay respuestas que no llegan para complacerte, sino para formarte, que no resuelven todo, pero te posicionan para recibir algo mayor. A veces Dios te habla permitiendo que algo se derrumbe para que entiendas que estabas construyendo en el lugar equivocado. A veces permite que alguien se aleje porque su propósito no podía cumplirse con esa conexión. Otras veces, lo que tú ves como rechazo es realmente redirección. Isaías 55, 8, 9 lo deja claro. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Dios ve más lejos, sabe más profundo, conoce lo que viene, y sus respuestas, por más dolorosas que parezcan al principio, siempre llevan consigo una gloria que solo se entiende con el tiempo. Cuando estés desesperado y parezca que Dios no te responde, detente y pregúntate, ¿estoy dispuesto a aceptar una respuesta diferente? ¿Estoy abierto a que Dios me hable de otra manera? Confío en que aunque no entienda, Él sigue hablando, obrando y cuidándome. Porque la madurez espiritual se nota cuando dejas de exigirle a Dios que cumpla tus planes y comienzas a alinearte a los suyos. Cuando dices, Señor, habla como quieras, respóndeme como tú veas mejor. Yo solo quiero escucharte, obedecerte y seguirte. Escribe en los comentarios, aunque no sea lo que esperaba, confío en tu respuesta, Señor. Tal vez alguien más necesita leer ese testimonio de fe rendida. Tal vez hoy tus palabras serán la señal que otro está esperando para aceptar que Dios también habla en lo inesperado. Porque su voz no siempre dice lo que tú quieres, pero siempre dice lo que tu alma necesita. 7. Dios habla
a través del quebranto que te parece injusto. Nadie quiere ser quebrado. Nadie anhela el dolor, la pérdida, el vacío, la decepción. Pero es precisamente en esos momentos de quebranto profundo donde Dios puede hablar de forma más clara, más transformadora y más íntima. Porque cuando tu alma se rompe, tus defensas caen. Y cuando tus defensas caen, el Espíritu tiene acceso a lugares en tu corazón que antes estaban cerrados. El quebranto no es castigo, es cirugía espiritual. Es la forma en que Dios elimina lo que estorba, lo que duele, lo que confunde. Y mientras tú clamas, ¿por qué a mí?, Él responde en silencio, trabajando dentro de ti para formarte a su imagen. Dios no te quiebra para destruirte, te quiebra para reconstruirte. Y cada pedazo que cae lo recoge con amor para hacer de ti una vasija nueva. En Jeremías 18:4, el profeta observa al alfarero trabajando el barro. La vasija se estropea en sus manos, pero no la desecha. La vuelve a hacer como a él le pareció mejor. Esa es la imagen perfecta del proceso de Dios contigo. Aunque estés quebrado, sigues en sus manos y Él no te va a desechar. Él va a hablarte, moldearte, levantarte, mejor de lo que eras antes. El quebranto abre tus oídos espirituales. En medio del dolor, las palabras del cielo resuenan más fuerte, porque ya no estás lleno de ruido, de orgullo, de autosuficiencia. Estás vacío, y ese vacío es el espacio que Dios necesita para hablarte con profundidad. Las lágrimas limpian el alma, y mientras lloras, Él susurra. Mientras caes, Él ministra. Mientras sangras, Él sana. Muchos testimonios poderosos nacen del dolor. Personas que conocieron a Dios no en la cima, sino en el valle. Que escucharon su voz no en la abundancia, sino en la pérdida. Porque el quebranto abre portales espirituales que la comodidad no puede abrir. No es el lugar más cómodo, pero sí el más sagrado. Y si decides rendirte en ese lugar, escucharás a Dios con una claridad que nunca imaginaste. Jesús mismo fue quebrantado. En Getsemaní sudó sangre, clamó con desesperación, y allí, en ese lugar de aflicción extrema, el Padre no quitó la copa, pero le envió un ángel para fortalecerlo. El quebranto no fue evitado, pero sí acompañado. Y en ese acompañamiento, Jesús fue reafirmado. Siguió hasta la cruz y venció. Así también contigo. No todo será evitado, pero todo será usado. Tu quebranto será escenario para una voz del cielo que te diga: no estás solo, estoy aquí, y aún tengo planes contigo. Porque lo que hoy parece injusto, mañana será testimonio, y lo que hoy parece ruina, mañana será gloria. Escribe en los comentarios: en mi quebranto, Dios me habla y me transforma. Tu declaración puede ser la esperanza que otro necesita. Porque alguien está en su punto más bajo y necesita saber que Dios también habla en medio de las ruinas y que de esas ruinas levanta vida. 8. Dios habla cuando te rindes por completo. Hay un momento en la vida espiritual donde las palabras ya no alcanzan, donde los planes se desmoronan y el alma llega al límite. Es allí, cuando ya no puedes más, cuando te rindes por completo, que Dios habla de manera más poderosa. Porque la rendición total no es debilidad, es apertura. Es el momento en que dejas de resistir a Dios y empiezas a recibir de Él. Muchos quieren escuchar a Dios, pero sin dejar el control. Quieren dirección, pero sin obediencia. Quieren paz, pero sin rendirse. Y así no funciona el reino. La voz de Dios no se oye con claridad en medio del orgullo, la autosuficiencia o el ruido interior. Se escucha cuando el corazón cae de rodillas y dice: Señor, no puedo más, haz lo que tú quieras. En Lucas 5, Pedro pesca toda la noche sin resultados. Está frustrado, cansado, vacío.
Pero cuando Jesús le dice que vuelva a lanzar la red, él responde, en tu palabra echaré la red. Fue una rendición práctica. No entendía, no sentía, no veía sentido, pero obedeció. Y al hacerlo, la voz de Jesús se transformó en milagro, porque cuando te rindes, no solo escuchas, ves a Dios obrar. La rendición es la llave que abre puertas cerradas. Es la señal que el cielo espera para intervenir. No es resignación, no es derrota, es fe madura. Es decirle a Dios, no entiendo el proceso, pero confío en tu corazón. Y esa actitud abre un canal espiritual donde la voz de Dios no solo guía, sino que renueva, fortalece y empodera. En Isaías 30:15 está escrita una promesa. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Lo ves? El descanso activa salvación, la confianza activa fortaleza, pero todo eso empieza con la rendición, con dejar de pelear contra Dios y empezar a caminar con Él. Cuando te rindes, te vacías, y cuando estás vacío, Dios te llena. Y lo que te llena no es solo consuelo, es dirección, palabras precisas, visiones claras, instrucciones nuevas, porque la rendición abre los oídos del alma y alinea tu corazón al del Padre. No temas soltar, no temas dejar, no temas decir, Señor, si quieres llevarme por otro camino, hazlo, porque en esa entrega descubrirás que Dios no te quiere perder, te quiere elevar, que no busca controlarte, quiere transformarte, y que no te va a destruir, te va a rehacer a su manera. Suscríbete ahora mismo a este canal. Si esta palabra tocó tu corazón, si sientes que estás en ese punto donde ya no puedes más, no estás solo. Aquí vas a recibir palabra viva, consuelo real y dirección del cielo. Este canal es un faro para almas rendidas, un lugar donde la voz de Dios resuena. Haz clic, únete y camina junto a miles que también han aprendido que cuando te rindes, entonces Él habla. Rendirse ante Dios no es un acto único, es un estilo de vida. Es elegir cada día soltar tus planes para abrazar los de Él. Es poner tus expectativas a un lado y decir, que se haga tu voluntad, no la mía. Y cuando esa rendición es genuina, la comunicación con el cielo se vuelve más profunda, más constante, más íntima. Porque un corazón rendido es un corazón alineado, y un corazón alineado es un receptor perfecto para la voz del Espíritu. Uno de los momentos más poderosos de rendición en la Biblia lo vivió Jesús en Getsemaní. Sudó sangre, cayó al suelo y con el alma angustiada hasta la muerte, oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Fue en ese instante de entrega total que el cielo respondió, no para evitar la cruz, sino para fortalecerlo para enfrentarla. Porque cuando te rindes, Dios tal vez no cambie el escenario, pero te cambia a ti. Hay cosas que Dios no revela hasta que te rindes. Mientras insistas en hacer las cosas a tu manera, sus planes seguirán ocultos. Pero en el momento que sueltas el control, su voz comienza a fluir con libertad, porque la rendición abre el oído, limpia la mente, ablanda el corazón, y en ese terreno fértil, la palabra de Dios cae como semilla lista para dar fruto. Rendirse también es confiar. Confiar en que, aunque no entiendas, Él sabe lo que hace. Confiar en que, aunque el camino sea difícil, su mano te sostiene. Y cuando confías, ya no necesitas saber cada detalle. Solo necesitas escuchar una palabra: sígueme. Porque cuando Dios habla, no te da todo el mapa, te da la próxima instrucción. Y eso basta. En tiempos de desesperación, la rendición puede parecer derrota, pero es victoria espiritual. Porque en la rendición dejas de luchar contra Dios y comienzas a luchar con Él. Ya no estás solo, ya no dependes de tus recursos.
Estás cubierto, guiado, sostenido, y su voz, que antes parecía lejana, ahora se convierte en tu guía diaria. El salmista escribió en el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Ese es el pacto. Tú te rindes, Él actúa. Tú sueltas, Él toma el control. Tú obedeces, Él se encarga del resto. Esa dinámica no es religión, es relación. Es la base de una vida conducida por el Espíritu. Y cuando aprendes a vivir rendido, te vuelves más sensible. A veces, una frase, una imagen, una sensación interna basta para saber que Dios te está hablando. Porque ya no necesitas gritos del cielo, basta con un susurro y lo obedeces, basta con un impulso y lo sigues. Porque tu oído ya está entrenado, porque tu corazón ya no resiste, ahora responde. Así que hoy, si estás agotado, quebrado, confundido, no busques más respuestas, busca rendirte. Y en esa rendición hallarás más que respuestas. Hallarás la voz de tu Padre diciendo, estoy contigo, siempre lo estuve, y ahora que has soltado todo, es mi turno de obrar. 9. Dios habla a través de la paz que supera tu entendimiento. Hay una forma en la que Dios habla que muchas veces pasa desapercibida. La paz sobrenatural que llega sin explicación. No se trata de una paz emocional ni de una sensación pasajera. Es una paz profunda, sólida, inexplicable, que desciende justo cuando más la necesitas. Cuando la desesperación te ahoga, cuando la ansiedad grita, cuando el miedo te paraliza, esa paz llega como un susurro del cielo diciendo, yo estoy aquí. Filipenses 4:7 lo describe de forma perfecta. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no depende de que todo esté bien. Es una paz que llega aunque todo esté mal, porque no nace de las circunstancias, nace de su presencia. Y cuando la experimentas, sabes que no estás solo, que Dios no solo te está viendo, te está hablando. Esa paz es respuesta, es dirección, es confirmación. Es como si el Espíritu Santo envolviera tu alma en medio del caos y dijera, no te preocupes, yo tengo el control. Y aunque las lágrimas no se detengan de inmediato, sientes una fortaleza interior que no puedes explicar. Esa paz es la voz de Dios, calmando la tormenta dentro de ti. Cuando estás desesperado, buscas una salida, pero muchas veces Dios no te da la salida de inmediato. Primero te da paz, porque si te da paz antes de resolver el problema, estás siendo preparado para recibir su dirección, porque el alma agitada no puede oír. Pero cuando llega la paz, entonces puedes discernir, entender, caminar con seguridad. Jesús les prometió a sus discípulos en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Esa promesa sigue vigente para ti. Su paz no depende de la lógica, no depende del resultado, no depende de los otros, depende de Él. Y Él sigue diciendo, te hablo por medio de mi paz. Tal vez hoy no tienes fuerzas para seguir buscando respuestas, pero puedes pedir paz, porque cuando la paz de Dios invade tu interior, todo cambia. No afuera, primero adentro. Y cuando lo de adentro cambia, lo de afuera comienza a alinearse, porque ya no caminas en desesperación, sino en dirección. Comparte este video. Tal vez tú ya has sentido esa paz que solo Dios da, pero alguien más está al borde del colapso. Alguien necesita saber que Dios también habla con silencio sereno, con calma profunda, con una paz que nadie puede explicar. Tu compartir puede ser el canal para que esa voz llegue a donde más se necesita. Sé el puente, sé la señal, sé parte del milagro. Cuando recibes esa paz del cielo,
no es simplemente un alivio emocional momentáneo, es una evidencia espiritual de que Dios está en el asunto, que aunque no lo entiendas, Él tiene el control. Es como si el Espíritu Santo tomara tu corazón con sus manos y dijera: confía, estoy obrando en lo invisible. Esa paz es el lenguaje de los que han aprendido a caminar no por vista, sino por fe. Hay decisiones que no se toman por lógica, sino por paz. Hay caminos que parecen correctos, pero que te inquietan. Y hay otros que parecen inciertos, pero que traen paz. Esa es la guía del Espíritu. Por eso Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La palabra gobierne, en griego original, tiene la idea de actuar como árbitro, como un juez que decide. ¿Ves? La paz no solo consuela, también dirige. Cuando estás desesperado puedes confundir muchas voces, pero la paz de Dios siempre se distingue. No es una emoción pasajera, es una certeza que se instala en el alma. Y cuando esa paz llega, aunque nada haya cambiado por fuera, tú ya no eres el mismo por dentro. Porque donde hay paz de Dios, hay madurez, hay claridad, hay descanso. Esa paz también actúa como un escudo. Filipenses 4:7 dice que guarda tu corazón y tu mente. Y es exactamente eso lo que necesitas cuando la desesperación te quiere aplastar. Un guardián espiritual que mantenga tu fe firme, que proteja tus pensamientos, que impida que la ansiedad te robe la esperanza. La paz de Dios es más fuerte que el miedo, más constante que las emociones, más real que las circunstancias. Es importante entender que no puedes fabricar esa paz. No viene por esfuerzo humano. Viene como fruto de la presencia. Por eso es vital buscar a Dios, no solo cuando necesitas respuestas, sino cada día. Porque cuando cultivas una relación constante con Él, su paz se vuelve tu estado natural. Y aun cuando vengan las tormentas, tú permaneces firme. Hay momentos en los que orarás y no recibirás una palabra, pero sentirás paz, y esa paz será la señal de que Dios ya respondió. Tal vez no como querías, tal vez no con detalle, pero respondió, porque en el reino la paz también es respuesta. Y a veces la mejor respuesta que puedes recibir es: todo está bajo control. Si hoy estás al borde del colapso, si tu mente está agotada, si tu alma ya no puede más, detente, respira y ora con sinceridad: Señor, dame tu paz. No necesitas orar perfecto, solo necesitas orar rendido. Y en esa rendición la paz descenderá, como un manto, como un abrazo, como una voz suave que dice: no temas, yo estoy contigo. Esa paz es una de las formas más tiernas en que Dios te habla, no con ruido, no con fuerza, con presencia. Y cuando aprendes a reconocerla, sabes que aunque todo tiemble, tú puedes permanecer. Porque si tienes su paz, tienes su voz. Y si tienes su voz, tienes dirección, tienes propósito, tienes descanso. 10. Dios habla cuando decides escuchar de verdad. Una de las razones por las que muchas personas no logran oír la voz de Dios en momentos de desesperación no es porque Él no hable, es porque ellas no escuchan, no de verdad. Están llenas de ruido interior, de opiniones ajenas, de pensamientos acelerados, de miedo, de ansiedad. Pero Dios no compite con el ruido. Él habla en la intimidad. Habla al corazón que se dispone a escuchar más allá del dolor. Escuchar a Dios requiere decisión. No es algo automático, es una postura del alma. Es decir: Señor, quiero oírte, incluso si lo que tienes que decir no es lo que yo quiero oír. Es madurar espiritualmente al punto de no buscar solo consuelo, sino dirección. Y cuando esa disposición se activa, la voz de Dios comienza a resonar con claridad. En Deuteronomio 30:20, Moisés le dice al pueblo: ama al Señor tu Dios,
Obedece su voz y aférrate a Él, porque Él es tu vida. Obedecer su voz implica haberla escuchado primero, pero no se puede obedecer lo que no se oye, ni se puede oír lo que no se busca. Dios está hablando. El problema no es su silencio, es nuestra sordera selectiva. Queremos oír lo que nos agrada, lo que confirma nuestras decisiones, lo que no nos confronta. Pero Dios no habla para agradar, habla para transformar. Cuando decides escuchar de verdad, empiezas a notar que Dios ya ha estado hablándote a través de su palabra, de personas, de paz, de puertas que se abren o se cierran, de tu propio quebranto. Pero solo cuando el alma se aquieta, cuando el corazón se rinde, cuando tu espíritu dice, habla, Señor, que tu siervo escucha, entonces la frecuencia del cielo se alinea con tu interior. Samuel, siendo niño, oyó a Dios llamarlo por nombre, pero no lo reconoció hasta que Elí le enseñó qué responder. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Mira Samuel 3:10. Esa es la oración que debes hacer cada día, especialmente en medio de la desesperación. Porque cuando adoptas esa postura, lo que parecía silencio se convierte en instrucción. Escuchar a Dios también implica obedecerlo. Porque si no obedeces lo que ya sabes, ¿para qué querrías nuevas instrucciones? La obediencia pasada abre la puerta para revelación futura. Y cada paso de obediencia, por pequeño que parezca, afina tu oído espiritual. Porque Dios no te da todo de una vez. Él te guía paso a paso. Y solo los que obedecen el paso 1 reciben el paso 2. Escuchar a Dios también implica apagar otras voces. A veces eso significa desconectarte del ruido digital, de la opinión pública, incluso de tus propias ideas. Significa crear espacios de silencio, tiempos de adoración, momentos de lectura bíblica sin prisa, porque la voz de Dios no se oye en la agitación, se oye en la quietud. Si hoy estás desesperado, pero dispuesto a escuchar, entonces estás listo para recibir dirección. Tal vez no con detalles, tal vez no con rapidez, pero con certeza. Porque cuando escuchas con fe, Dios habla con propósito. Y esa palabra será el faro que necesitas para cruzar esta tormenta. Termina este mensaje con un corazón rendido. Dile al Señor, aquí estoy. Ya no quiero solo alivio, quiero escuchar tu voz. Háblame, dirígeme, moldéame. No quiero caminar por instinto, sino por dirección. No quiero vivir por emociones, sino por tu voz, porque tu voz es vida, es paz, es todo lo que necesito. Y Él, que es fiel, te hablará. Porque Dios siempre habla a los que deciden escuchar de verdad. Has caminado palabra por palabra en este mensaje, y si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. El Espíritu Santo te ha estado hablando, no solo a través de frases bonitas, sino con verdades profundas que tu alma necesitaba. Porque Dios no se esconde de los desesperados. Él se revela en medio de la desesperación. Y hoy te está hablando directamente al corazón. Él vio tu dolor, escuchó tu clamor, sabe lo que estás enfrentando y no está en silencio. Ves, no te ha respondido como esperabas, pero sí ha estado respondiendo. A través de su palabra, de personas, de paz, del quebranto, de la adoración, de cada detalle cotidiano. Él ha estado hablándote, formándote, sosteniéndote. Ahora te toca a ti responder. No con perfección, sino con sinceridad. No necesitas entender todo. Solo necesitas decir, Señor, aquí estoy. Estoy dispuesto a escucharte, a seguirte, a rendirme a tu voz. Porque esa es la mayor prueba de fe. Escuchar aunque no entiendas, obedecer aunque no veas y confiar aunque duela. Haz esta oración conmigo. Señor, gracias por hablarme en medio de mi desesperación.
Perdona si he estado más enfocado en el ruido que en tu voz. Hoy quiero escucharte. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Alinea mi corazón al tuyo. Dirígeme en medio del caos. Que tu paz gobierne mi alma. Que tu palabra sea mi guía. Que tu espíritu me fortalezca. En el nombre de Jesús. Amén. Suscríbete ahora mismo si esta palabra fue para ti. Aquí, cada mensaje es una respuesta del cielo para corazones que claman. Dale like si el Espíritu Santo te habló a través de este contenido. Comparte este video con alguien que necesita escuchar a Dios urgentemente y escribe en los comentarios: Dios me habla en medio de mi desesperación. Nos vemos en el próximo mensaje. Hasta entonces, mantente firme, atento y con el corazón abierto. Porque Dios sigue hablando. Solo necesitas decidir escucharlo.